Muy buenos días, chicas, chicos de octavos. Espero que estén bien, que esta semanita haya sido reponedora para ustedes, tanto en lo que es ya el encierro y ya el ritmo de las clases. Primero vamos a iniciar la clase realizando la gestión del error de la prueba anterior y luego iniciaremos ya la clase nueva como tal. Por lo tanto, los objetivos para el día de hoy son realizar gestión del error y comprender el comportamiento de las propiedades periódicas de energía esta vez. En general, hay un curso que anduvo bien y el otro curso anduvo muy mal y me sorprendió, ¿sí? Pero ya les voy a mostrar dónde están los grandes errores. Bueno, esta primera pregunta, ¿cuál de las siguientes triadas es incorrecta? Aquí generó mucha confusión porque todos se pusieron a calcular el tema de las masas, ¿sí? Y yo esta la dejé, de hecho dije, la voy a hacer más simple. Como no vi, solo lo mencioné por encimita, el tema del calcular las masas, que tenía que dar el promedio de la del medio, no se le puso tanto énfasis, no lo ejercitamos. Dije, la voy a hacer más sencilla. Voy a ubicar en mi tabla periódica. Mi tabla periódica, ya saben que para las triadas tienen que estar uno arribita del otro, de forma vertical, ubicados. Por lo tanto, coloqué todos los que estaban en la tabla periódica de forma vertical, excepto estos que están uno al lado del otro. Por lo tanto, esta era la incorrecta, más allá de las masas, ¿sí? Más allá de las masas. Era el tema de la ubicación en la tabla periódica, ¿sí? Esa es la primera. La otra, ¿cuál es el nombre de un grupo de la tabla periódica que se repite en las tres clasificaciones distintas? Chicos, chicas, teníamos tres grandes clasificaciones y en todas el que nos aparecía siempre eran los gases nobles. Ahí tienen que recurrir al PowerPoint porque estaba en cada una de las clasificaciones gases nobles, metales, no metales, gases nobles, representativos, de transición, interna, gases nobles, ¿sí? Halógenos, anfígenos y gases nobles, ¿ya? Entonces, yo creo que aquí fue un poco descuido, un poco aceleración a lo mejor, porque eso estaba claro, el que se repetía siempre era los gases nobles, perdón. Y aquí sí hubo bastante error. Primero, dice, explique a qué se debe el comportamiento del radioatómico en un grupo. Primero, ¿cómo se comporta el radioatómico en un grupo? O sea, así. Los grupos son los que estaban de forma vertical. Por lo tanto, ¿cómo se comporta de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba el radioatómico? Muchos me ponían, aumentan un grupo. Otros me hablaban de los periodos. Y ahí obviamente todo malo porque yo pregunté en grupos. Pero algunos me ponían, aumentan un grupo. Chicos, yo pido que expliquen a qué se debe ese comportamiento, ¿ya? No cuál es el comportamiento. Por lo tanto, ahí se cayeron bastante. Y esta explicación se da principalmente por los niveles de energía, ya que aumentan los niveles de energía. Cada vez que yo bajo en un grupo, me encuentro con algún nivel de energía más. Y de un ejemplo que ayuda a esta explicación. Aquí va el otro punto de la pregunta. La idea de que el ejemplo ayudara a esta explicación era que lo llevaran a algo más concreto, o sea, como más fácil a lo mejor de que le ayudara a entender. Si yo pensaba de repente, no sé, si yo tengo dos capas de ropa o me coloco un hula hula chiquitito alrededor mío, tomar ese hula hula a lo mejor va a ocupar este hula hula chiquitito de distancia del puño a la mitad del antebrazo, ¿sí? Ese es porque tengo un nivel de energía. Pero si yo me pongo 5 hula hulas cada vez más grandes, a lo mejor alcanzar el último me va a hacer estirar el brazo al máximo. Por lo tanto, ahí mi radio aumenta.
Casi nadie usó un ejemplo de ese tipo. Muchos usaron los de la tabla periódica. En un grupo el sodio tiene tantos niveles, el rubidio tiene tantos niveles, por lo tanto hay más y el radio es mayor. Bien, también lo consideré bueno, ¿sí? Pero siempre y cuando me mostraran, me dejaran en claro que había un aumento, porque algunos me decían, el sodio tiene 3 niveles de energía. Ya. ¿Y cómo me ayuda la explicación de este comportamiento? ¿Ya? Así que ojo con eso, para cuando revisen su prueba lo tengan presente. Y la otra, que era esta tabla que les pedía completar el cuadro indicando el aporte realizado por cada científico en el proceso de llegar a la tabla periódica actual. En ese proceso, y esto es en base a las clases, a los que yo les fui mencionando, lo que aparecía en los PowerPoint, no a lo que encontraron en Internet. Por lo tanto, aquí sí me di cuenta quienes buscaron en Google, en un libro, en alguna otra parte, algo, porque me salieron con cosas que yo jamás había nombrado, ¿ya? Y lo otro, sobre todo con estos dos primeros, habían algunos que me decían, Johann Dobereiner, tríadas. Bueno, pero explíqueme cuál fue el aporte de las tríadas, ¿sí? Lo mismo acá, octavas. Explique lo de las octavas. Entonces, el aporte aquí de Dobereiner podía ser aportó con las tríadas, ya que agrupó 3 elementos con propiedades similares y en orden de su masa atómica, de la más chiquitita a la más grande. John Newlands ordenó la tabla periódica en base a las masas atómicas y se dio cuenta que cada 7 elementos, las propiedades de ellos se repetían, como las octavas de un piano. De hecho, algunos lo copiaron casi que textual, pero cumplían. Julius Meyer aportó con lo que fue los fundamentos de la ley periódica, su tabla, su propuesta, su aporte fue muy similar al de Mendeleev, ya que lo hicieron de forma simultánea y de hecho algunos lo pusieron juntos, ordenaron en orden en orden creciente de masas atómicas los elementos de la tabla periódica e hicieron la relación entre sus propiedades con el elemento. Y ahí en general, bien. Henry Moseley. Aquí algunos, no sé, buscaron muchas cosas, la ley de Moseley. Lo principal es que él dijo que el Z, el número atómico, estaba relacionado directamente con la carga del átomo, ¿sí? Y que era el O, cualquiera de las dos, o que era el parámetro fundamental ya con el que se iba a empezar a ordenar la tabla periódica. Gracias a él, la tabla periódica hoy se ordena en base al Z y no a la masa atómica. Y Berzelius, lo que hizo Berzelius, su aporte fue la simbología que hoy utilizamos en la tabla periódica. Algunos me ponían, le dio el nombre a ciertos elementos, pero yo no les mencioné eso, ¿sí? Otros decían la primera letra mayúscula, la segunda minúscula. ¿Pero qué es eso, chicos, chicas? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, claro, aquí ya son 8 puntos en estas dos preguntas que un número considerable que lo tuvo muy malo, ¿ya? Entonces, obviamente esto le bajó bastante la nota. Por eso los resultados no estuvieron muy buenos. Y ahora sí, vamos a iniciar la clase nueva. Pero primero vamos a recordar en lo que estábamos. Nosotros hablamos de las propiedades periódicas, que eran propiedades de los elementos que variaban en grupos y periodos. Podían aumentar o disminuir y teníamos dos, las relacionadas con la energía y las relacionadas con tamaño. Nosotros vimos la clase anterior, la última que tuvimos, antes de la prueba, las relacionadas con tamaño, en donde vimos radio atómico, volumen atómico y radio iónico. Hoy nos enfocaremos en las relacionadas con energía, que son 4. Pero necesito también que recordemos otra cosita, que era una de las clasificaciones de la tabla periódica, que era según su estructura electrónica. Nosotros trabajamos con los elementos representativos, los de transición interna, gases nobles.
Más allá de eso, lo que me interesa es cómo termina la configuración electrónica de cada uno de estos grupos. Aquí terminaban S1, S2, S2P1, S2P2, S2P3, S2P4, S2P5 y S2P6, que era el grupo de los gases nobles. ¿Por qué quiero recordar esto? Los gases nobles son aquellos que están en el último grupo de la tabla periódica. Ellos son como los gases perfectos, ¿sí? Son los elementos perfectos. Todos los demás quieren ser como ellos. Quieren alcanzar esta configuración electrónica, S2P6, ¿sí? ¿Y cómo lo logran? Entregando o captando electrones. Por eso se originan los iones. Estos más 2, más 3, menos 1. De aquí se originan porque quieren parecerse a los gases nobles. Entonces, para estos que tengo a este lado, de estos dos grupos principalmente, ¿qué será más fácil para ellos? Perder 4 más los 2 de acá, 6 electrones o 7 electrones, o captar 2 o 1 electrón. ¿Qué será más fácil para ellos? Captar electrones, ¿cierto? Por lo tanto, los que están más cerquita del gas noble captan electrones para parecerse a ellos. En cambio, los que tengo acá, los dos primeros grupos sobre todo, ¿qué va a ser más fácil para ellos? ¿Perder 1 o 2 electrones o captar 7 o 6 electrones? Perderlos, entregarlos, ¿sí? Al entregar sus electrones son solo 1 o 2, no son tantos. Logran parecerse al gas noble, estos gases perfectos, ¿sí? Tengamos presente, los del lado derecho van a querer captar, los del lado izquierdo van a querer entregar. Tengamos eso clarito, ¿ya? Porque nos va a ayudar a entender el comportamiento de estas propiedades periódicas. La primera es el potencial de ionización. El potencial de ionización se define como la energía necesaria para retirar el último electrón en un átomo gaseoso en su estado fundamental y forma un catión. O sea, tengo mi átomo, pierde el electrón, me originó el catión. ¿Quién va a ser más fácil que lo pierda? ¿Los del lado izquierdo o los del lado derecho? Los del lado izquierdo, ¿cierto? Como va a ser más fácil, su potencial de ionización va a ser menor. No se va a necesitar tanta energía, ¿sí? Para que pierda ese electrón. Por lo tanto, ya tenemos que hacia el lado izquierdo son las menor energía, por lo tanto, el lado derecho son las mayor energía. O sea, hacia la derecha aumenta el potencial de ionización. Solo por eso. Y ya, si me muevo hacia arriba o hacia abajo, ¿a quién va a costarle más retirar a un electrón? ¿El electrón más lejano o cuando lo tengo más cerquita mío? Cuando lo tengo más cerca va a costar más, ¿cierto? Porque lo voy a tener como más agarradito. En cambio, si lo tengo lejos, quizás que con suerte lo agarré con la puntita de un dedo, ¿sí? Por lo tanto, en un grupo, abajo, como son más niveles, necesito menos energía. Arriba, necesito más energía, ¿sí? Por lo tanto, en un grupo aumenta. Y tenemos, por lo tanto, que hacia la derecha aumenta y hacia arriba aumenta. O hacia abajo disminuye, como aparece acá. ¿Sí? Así como se comporta el potencial de ionización. Ahora vamos. Segunda propiedad periódica de energía, la electroafinidad. Es la energía necesaria para adicionar un electrón a un átomo gaseoso. Aquí el comportamiento es exactamente el mismo. Forma un anión en estos casos. ¿Ya? Voy a poner al tiro la tabla periódica. Aumenta hacia la derecha, aumenta hacia arriba. Es exactamente el comportamiento igual que el potencial de ionización, a pesar de que la definición da como entender lo contrario.
como que es opuesto al potencial de ionización. Pero, ¿a quién me va a costar más adicionarle el electrón? ¿A quién creen ustedes? Aquí está dado por los orbitales, ¿sí? Yo aquí tengo orbitales P de distintas formas. Los orbitales son más. Cuando estoy trabajando solo con orbitales S, no tengo mayor opción de adicionar un electrón, ¿sí? Que sea en ese círculo. El orbital S, recordemos, era solo una esfera. No tengo mucha opción. En cambio acá tengo los P y los P son 3 distintos. Por lo tanto, me va a costar más agregar aquí el electrón que en los de acá. Y me va a costar más agregar un electrón entre más cerca esté del núcleo. Porque tengo mi sistema como bien armado. Tengo mi núcleo, tengo mis electrones cerquitas dando vuelta. Y viene alguien y trata de meterme otro electrón por ahí entre medio si nosotros estamos felices. ¿Sí? En cambio, si está más lejos, no lo noto tanto. No noto tanto que me están adicionando ese electrón, que están agregando a alguien más a esta familia de electrones, porque está muy lejos, son muchos los que tengo. Entonces, uno más, uno menos, da lo mismo, dice. ¿Ya? Espero que quede claro, la electroafinidad cuesta un poco entenderla. Ahora, sigo. Tercera propiedad, electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo en una molécula para atraer hacia sí los electrones de otro átomo en un enlace covalente. Me interesa la capacidad que tiene el átomo de atraer los electrones hacia sí. ¿Ustedes creen que un gas noble, un gas perfecto, que tiene todos los electrones que necesita, va a querer atraer más electrones hacia él? Muy bien. No los va a querer atraer. Él ya está completo, no quiere nadie más, no quiere que nadie más lo moleste, ¿sí? Por lo tanto, los gases nobles no tienen electronegatividad. Potencial de ionización sí, porque es una energía, es algo como externo. Electroafinidad igual, porque son cosas externas. Pero al hablar de la capacidad del átomo, hace que no la tenga, porque él no quiere. ¿Quiénes son los que quieren atraer? ¿Quiénes quieren tener más electrones? Los del lado derecho. Por lo tanto, sus electronegatividades son más fuertes. Aumenta hacia la derecha, aumenta hacia arriba. Porque entre más cerca del núcleo, más lo voy a atraer hacia mí. Entre más lejos, menos lo atraigo. ¿Sí? El flúor, que es el que se ubica acá, es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Como dato. Si se acuerdan que el flúor es el más electronegativo, ya sé que va a aumentar para acá y aumentar para allá. Porque tengo que hacer que este sea el más mejor, como se maldice por ahí, de la tabla periódica. Y finalmente nos vamos a la electropositividad. Y la electropositividad, en este caso, sí es totalmente opuesta a la electronegatividad. Y es la capacidad que tiene el átomo para ceder sus electrones. ¿El gas noble va a querer ceder electrones, regalárselo a alguien más porque sí? No, ¿no es cierto? Por lo tanto, tampoco tienen electropositividad. Y como es contrario, aumenta de forma contraria. Aumenta hacia abajo y aumenta hacia la izquierda. ¿Sí? Y nos vamos y ahora con unos ejercicios. Ordene de manera creciente los siguientes conjuntos de átomos para cada propiedad periódica que les indico. Aquí tenemos mis conjuntos de átomos y tenemos potencial de ionización, electronegatividad, electroafinidad y electropositividad. Tienen que ordenarlos para esas 4. ¿Cómo se hace? Modelo el primero. Primero, tener mi tabla periódica a mano. Van a tener que trabajar sí o sí con tabla periódica. En la tabla periódica, ubicar los elementos. Berilio, boro, calcio y potasio. Los tengo ahí encerraditos. ¿Ya? Y ahora empiezo a ver.
el potencial de ionización aumentaba hacia arriba y hacia la derecha. El que va a tener mayor potencial de ionización es este. Yo se los pedí en orden creciente. Al ser creciente quiere decir que es del más chico al más grande. Por lo tanto, el más chiquitito va a ser que va a estar más abajo y más a la izquierda, o sea, el potasio. Luego, el calcio. Subo al berilio y me voy al boro. Y me queda de esta manera. La electronegatividad se comporta igual que el potencial de ionización. La electroafinidad se comporta igual que los otros dos. Y la electropositividad es totalmente contraria. Por lo tanto, solo invierto. Me queda boro, berilio, calcio y potasio. Si yo hice este bien, tengo todos los demás bien, porque estos son iguales y ese se invierte. Trabajen ustedes, pausa el video, trabajen con el resto y revisamos luego, ¿ya? Yo les voy a proyectar las respuestas. Bueno, espero que no les haya costado tanto. Si surgieron dudas, me avisan, me escriben, me preguntan, no hay problema. Las respuestas correctas son esas, ¿ya? No lo voy a dejar mucho rato, usted le pone pausa al video y las compara. Y para cerrar, ya vamos a hacer un cierre como general de lo que es propiedades periódicas y tenemos dos tipos de propiedades periódicas, las que aumentan hacia arriba en un grupo y hacia la derecha en un periodo, y son estas tres: potencial de ionización, electronegatividad y electroafinidad. Estas tres de energía se comportan exactamente igual. Y además está el otro comportamiento que aumentan hacia abajo y hacia la izquierda, un comportamiento opuesto a las de arriba. Y son las tres que vimos de tamaño: radioatómico, volumen atómico y radioiónico cuando comparo iones, y la de energía, que es la electropositividad, que esta era contraria a la electronegatividad. Bueno, chicos, esa ha sido la clase por hoy. Se acabó lo que es propiedades periódicas. Aquí les dejaré el link del video, y ánimo. Un abrazo virtual. Cualquier duda al WhatsApp o me llaman, pero no por mail, por favor, ¿ya? Que estén bien.